Bienvenidos a Economía en Breve 341 del 19 de noviembre del 2023. En el evento más relevante de esta semana por su naturaleza histórica, tuvimos la visita del líder chino Xi Jinping a Estados Unidos en el foro de la Reunión de Cooperación Asia-Pacífico. La visita se da en un momento en el que la relación entre las dos potencias se había venido deteriorando fuertemente, no solo en lo comercial, sino en diversos frentes. La visita ocurre también cuando la economía china está presentando diversas señales de fragilidad ante los problemas y contradicciones internas, sobre todo ante la falta de un mercado interno realmente pujante, que diría no puede existir en una economía centralmente planificada como lo es la economía china. Las fricciones con Estados Unidos han comenzado a tener efectos visibles sobre el comercio y la inversión extranjera en China, así que hace bien el señor Xi Jinping en tratar de restablecer la relación. Entre lo más relevante que ocurrió, destacaría del lado de China los mensajes explícitos que dio Xi Jinping aclarando que China no busca esferas de influencia ni peleará una guerra fría o una guerra caliente con nadie. Con esto se busca diluir la tensión que se había venido creciendo en el Pacífico del Sur y Taiwán principalmente. También dijo que China no tiene la intención de retar a los Estados Unidos o de desbancarlos. Se entiende como líderes económicos o militares en el mundo. Algunas personas han descrito el viaje de Xi a Estados Unidos como una ofensiva de encanto, es decir, que busca sonreírle a todos los interlocutores para restablecer la buena voluntad hacia China. Del lado del presidente Biden hubo acercamiento, pero con reticencia, diciendo que estamos en una relación competitiva. Mi responsabilidad es hacerla racional y manejable para que no resulte en conflicto. Incluso después, ante una pregunta de los periodistas, Biden dijo que consideraba a Xi un dictador, aunque aclaró un poco que era el líder de un país comunista, o más adelante respondió a otra pregunta diciendo que su postura es de confiar, pero hay que verificar. Posterior a la reunión de los presidentes, Xi se reunió con empresarios estadounidenses y les dirigió un mensaje explicando que China y Estados Unidos pueden ser socios o adversarios, pero no algo intermedio. Aquí habrá que tener cuidado con la traducción, ya que el discurso del líder chino se hizo en mandarín y esta es parte de la interpretación que se le dio. Un mensaje que me llamó la atención poco antes de la reunión de los presidentes fue este de la secretaria del Tesoro Janet Yellen, que dijo que el apoyo que China da a las industrias representa un riesgo global. Miren, me parece que en Estados Unidos ya tienen bastante claro que la estrategia de China sí es retar la hegemonía estadounidense, pero de forma subrepticia y aparentemente amigable, con inversiones en instalaciones de infraestructura en todo el mundo y con el apoyo gubernamental a sus empresas, lo que les permiten producir muchos bienes de forma, entre comillas, competitivas a precios más bajos que las empresas occidentales. A todo el mundo le conviene que China y Estados Unidos, y de hecho todos los países, regresen a una cooperación más estrecha, pero esto todavía parece lejano. Por lo menos con esta visita se logró restablecer las comunicaciones entre los mandos militares de los dos países. También acordaron combatir el tráfico de fentanilo, que para Estados Unidos es un gran problema. Se incrementarán los viajes personales por aire y se abrirá un grupo de diálogo sobre inteligencia artificial y habrá más intercambios personales en temas de educación, deporte, cultura y negocios. Buenas noticias. En Estados Unidos se tuvieron noticias mixtas en los indicadores económicos. Por un lado, la inflación al consumidor presentó una buena lectura en octubre al registrar un incremento de 0, incluso mejorando la perspectiva de 0.1% que tenía el promedio del mercado. Como pueden ver en esta gráfica de la inflación mensual, el resultado es bueno, pero hay que notar que este indicador ha tenido una volatilidad elevada en los últimos 3 años, así que tendrían que registrarse varios resultados en el mismo sentido para poder confirmar un cambio sostenible en su desempeño. El llamado núcleo de la inflación, que excluye los componentes más volátiles de alimentos y energía, también fue inferior a lo esperado, 0.2 frente a 0.3%, y como pueden ver en esta gráfica, ya se acerca bastante al comportamiento que mostraba antes de la pandemia, aunque insisto que hay que observar que se repitan varios meses similares para confirmar el cambio en su desempeño. En esta otra gráfica podemos ver la evolución reciente de la inflación al consumidor a tasa anual, descendiendo nuevamente en el índice general para alcanzar 3.2%, mientras que el núcleo ya regresó al 4%. Bien, hasta el momento la inflación se ha comportado relativamente bien, pero
viene la parte más complicada del proceso de control de inflación, que será bajarla de forma sostenible al 2%, que es la meta de la Reserva Federal. Sigo pensando que la Reserva Federal se pasará la mayor parte del 2024 sin mover su tasa de interés de referencia, y si las cosas salen bien sería hasta bien entrada la segunda mitad del año cuando podría comenzar a recortarla. Me parece que el balance de riesgos para la inflación de Estados Unidos sigue inclinado al alza, y de presentarse un rebote inesperado, esto podría detonar otros incrementos en la tasa de interés de referencia, así que se recomienda tener cautela en las decisiones financieras. Por otro lado, las cifras de producción industrial de octubre en Estados Unidos tuvieron una lectura negativa. El total de la producción industrial se contrajo con fuerza, 0.6%, el doble de lo que anticipaban los economistas del mercado, y como ven en la gráfica, se mantiene estancada por ya casi 2 años. La utilización de la capacidad instalada se redujo más de lo previsto, alcanzando 78.9%, cuando se anticipaba un nivel de 79.4%, como vemos aquí, presentando una tendencia descendente. Al interior de la industria, las manufacturas se contrajeron con fuerza en octubre, 0.7%, más del doble de la caída de 0.3% que anticipaba el promedio de analistas del mercado, y como ven en la gráfica, comienza a observarse una tendencia descendente. Otro indicador de la semana en Estados Unidos fueron las ventas minoristas, que se contrajeron por primera vez en 7 meses, pero la baja fue menor a lo que ya esperaba el promedio del mercado, como ven aquí, menos 0.1 contra menos 0.3%. Excluyendo automóviles, las ventas crecieron 0.1%, mejorando la caída marginal de 0.1% que preveían los mercados. Estos resultados diría que son todavía buenos, ya que reflejan que el consumidor sigue impulsando la economía, y ya veremos si este impulso se mantiene durante el 2024, lo que me parece difícil. Pasando a México, en noticias relevantes para nuestro país, el Fondo Monetario Internacional renovó la línea de crédito flexible con el fondo, ahora por un monto cercano a los $35,000 millones. En la renovación previa estaba en $50,000 millones. Esta línea es para usarse en caso de que los mercados financieros internacionales se pongan demasiado tensos y se cierre el acceso al crédito, y viene ya desde el 2009 con un monto que se ha venido reduciendo gradualmente. La directora en funciones del Fondo Monetario Internacional, Geeta Gopinath, quien por cierto fuera su economista en jefe, señaló que México continúa cumpliendo con todos los criterios para recibir esta línea de crédito. Dijo también que la economía mexicana se encuentra en medio de una amplia expansión con robustos consumo privado e inversión. Agregó que las políticas de las autoridades han sido prudentes y que estos esfuerzos deben continuar, pero acompañados de reformas estructurales por el lado de la oferta para atender los problemas de cuellos de botella. Advirtió que México sigue expuesto a elevados riesgos de cola, es decir, a eventos que usualmente tienen una baja probabilidad de ocurrencia, que incluyen un resurgimiento en la volatilidad elevada de los mercados financieros, mayores premios por riesgo y salida de capitales de los mercados emergentes, así como un menor crecimiento económico en Estados Unidos o una desaceleración global. Las próximas elecciones en México y Estados Unidos, comenta Gopinath, pueden exacerbar la incertidumbre aún más. Así, vemos que el Fondo Monetario tiene una buena lectura de la marcha de la economía mexicana, lo que, aunado a la renovación de la línea de crédito flexible, es una buena noticia, ya que ayuda a mejorar la percepción que tienen los inversionistas extranjeros. En el entorno político de México, el presidente envió su terna propuesta para reemplazar al puesto que dejó vacante el ministro Arturo Saldívar, con 3 mujeres que lo que tienen en común es su militancia en Morena y cercanía, por no decir que son incondicionales, al presidente. Al parecer, lo más probable es que el Senado rechace la terna, ya que se requiere una mayoría calificada de 2/3 partes para su aprobación, y la oposición, ya algo ha comentado, seguramente va a votar en contra. De acuerdo a la Constitución, si el Senado rechaza la terna, el presidente enviará una nueva, y si el Senado no decide de entre esta nueva terna quién será el nuevo ministro, entonces el presidente puede designarlo a su discreción dentro de esta terna que envíe. Ya veremos.
Los mercados accionarios continuaron de buenas y con el rally navideño adelantado, como pueden ver en esta lámina, con ganancias generalizadas y con el promedio de 10 mercados subiendo 2.8% en la semana. La Bolsa de Valores en México, muy a tono con el resto de los mercados, ganó 2.7% para terminar en las 52.658 unidades. Nuestro tipo de cambio se apreció nuevamente con fuerza un 2.4% para terminar en los 17.23 pesos por dólar en el mercado interbancario. La semana que inicia tendremos mucha información relevante a diferencia de esta que hubo poca. En México comenzamos el martes con el indicador oportuno de la actividad económica del mes de octubre y con la encuesta de Citibanamex. El miércoles tendremos las ventas al por menor y el jueves las cifras de inflación de la primera quincena de noviembre, que podría contener algunas sorpresas al entrar a la parte del año tradicionalmente más cargada para la inflación. También el jueves veremos las minutas de política monetaria de Banco de México, que en esta ocasión serán muy interesantes para ver qué argumentos esgrimieron los miembros de la Junta, que ahora que cambiaron un poco el lenguaje de su guía prospectiva. El viernes tendremos las cifras detalladas del Producto Interno Bruto del tercer trimestre del año, que sirven de base para la revisión más profunda de las perspectivas económicas de los analistas. Y habrá que ver también cómo están comportándose los sectores. También tendremos el indicador global de la actividad económica, el IGAE, del mes de septiembre y las cifras de la balanza de pagos del tercer trimestre del año. En Estados Unidos tendremos las minutas de política monetaria de la Reserva Federal como el evento más relevante de la semana. Para la sección Tiempo de Crecer les tengo una reflexión del emperador romano Marcos Aurelius, emperador filósofo, de su libro Meditaciones. Comienza la mañana diciéndote a ti mismo: me encontraré con los entrometidos, desagradecidos, arrogantes, envidiosos y antisociales. Todas estas cosas les pasan a ellos debido a su ignorancia de lo que es bueno y malo. Pero yo, que he visto la naturaleza de lo que es bueno y hermoso y de lo malo que es feo y de la naturaleza que hace aquel que hace el mal, que se parece a mí, no solo de la misma sangre o semilla, sino que participa de la misma inteligencia y de la misma porción de la divinidad, no me lastimará ninguno de ellos, porque ninguno puede instalar en mí lo que es feo. No puedo estar enojado con mis parientes ni odiarlos, porque estamos hechos para la cooperación, como los pies, como las manos, como los párpados, como las filas de los dientes de arriba y de abajo. Actuar uno en contra de otro es contrario a la naturaleza. Muy interesante esta reflexión que nos recuerda la importancia de la cooperación entre las personas y su importancia capital como parte de nuestra naturaleza. Los dientes de arriba solo pueden hacer su trabajo para nuestro cuerpo cuando cooperan con los dientes de abajo. Nuestros pies pueden llevarnos a donde queramos cuando están bien coordinados. Así también, las naciones funcionan mejor cuando sus diferentes partes y ciudadanos cooperan entre sí. Ojalá reflexionemos que en el mundo y especialmente en México han crecido las divisiones entre las personas y se han propiciado de forma muy desafortunada, ya que esto debilita nuestro país y disminuye nuestras posibilidades de prosperar como nación. A gran escala se percibe lo mismo, con divisiones que se han venido acrecentando entre los países y al interior de ellos. Para restablecer la marcha hacia la prosperidad hay que restablecer la cooperación entre las personas y los países, y bien haríamos en hacerlo pronto. Antes de terminar, les recuerdo que tienen estos videos con explicaciones de varios temas que espero les sean de utilidad. Compártanlos también y los invito a poner comentarios sobre el programa, lo que les gustó o sobre los temas que les gustaría que abordara. Y con esto terminamos este programa. Muchas gracias y que tengan una excelente semana.